Se levanta el telón y estamos en una sala del juzgado. En un costado a la derecha vemos un juez con peluca, al lado del escritorio una secretaria fea con anteojos y con un delantal gris o negro. Sentada frente a su máquina, en el lado del público figuran estar los miembros del jurado. En el centro del escenario, sentado en un banquillo, el acusado, Felipe Azul de Metileno. En el fondo, un enorme ventanal con varias puertas de vidrio da hacia el cielo azul y está parcialmente cubierto por las cortinas de los costados. Cuando empieza la escena, el fiscal está hablando ampulosamente, el abogado defensor escucha. Jurado, como fiscal del Estado, represento en este momento una parte de la conciencia de cada uno de ustedes. Soy el dedo acusador de una sociedad que se señala a sí misma en la persona de algunos de sus miembros, porque la culpa de los individuos en particular es la consecuencia de una gran culpa de la sociedad en general, porque la sociedad es la generadora de las costumbres, la artífice de la moral, la incalzable artesana de sus tiempos, y nosotros, miembros de esta sociedad, tenemos la obligación de integrarnos en este tiempo, en esta moral, en esas costumbres, porque ellas han surgido de la parte de los señores del jurado. Delante nuestro está sentado un hombre que ha delinquido, un hombre que no ha respetado uno de los principios básicos de nuestra civilización, el derecho de la propiedad. Este hombre ha robado, es un ladrón. Pero no ha robado una gran cantidad de dinero, no ha asaltado un banco, no ha hecho alguna gigantesca estafa, sino que su crimen ha consistido en apropiarse de un vuelto de 22 pesos con 40 centavos. Veo sonrisas en las caras de los miembros del jurado. Lo ínfimo de la suma os hace sonreír. La cantidad es insignificante, aún para este momento en que la humanidad ha perfeccionado hasta el punto sus medios defensivos, que prácticamente este tipo de delitos están tendiendo a desaparecer. Es por eso que, a pesar de ser yo el fiscal del Estado, a pesar de tener el mandato de defender las leyes contra aquellos que pretenden vulnerarlas, hago un llamado de atención a ustedes. ¿Hacia dónde va el hombre en su afán de perfeccionarse? ¿Hacia qué extremo se encamina que el hurto de 22 pesos con 40 centavos pone en marcha el celoso mecanismo de la justicia? Es por eso que por primera vez en este tribunal, la defensa y la fiscalía nos hemos puesto de acuerdo en pedir a los miembros de este honorable jurado piedad para el acusado, tal vez en homenaje a una humanidad ya tan evolucionada como para preocuparse en la sustracción de 22 pesos con 40 centavos. Se produce silencio y después el fiscal prosigue. Dejo la palabra al abogado defensor. El abogado defensor, con menos personalidad que el fiscal, avanza hacia el jurado y dice con sencillez: Hago mías las hidalgas palabras del fiscal y procederé a interrogar al acusado. ¿Nombre? ¿Quién? ¿Yo? Sí, usted. Felipe Azul de Metileno. ¿Nacido? Sí. ¿Dónde nació? ¿Quién? ¿Yo? Sí, usted. En Buenos Aires. ¿Casado? ¿Quién? ¿Yo? Sí, usted. No. ¿Tiene hijos? ¿Quién? ¿Yo? Sí, usted. No. ¿Profesión? ¿Quién? ¿Yo? Sí, usted. Empleado. ¿Edad? ¿Quién? ¿Yo? No, yo. Y yo a usted más de 50 no le doy. El abogado, vencido, su exasperación vuelve a su tono. Señor Felipe Azul de Metileno, tengo entendido que su vida se ha desarrollado en ciertos medios y bajo determinadas circunstancias que lo hacen a usted
no enteramente responsable de su delito. Tal vez el estatus social al que usted pertenecía. ¿El qué? El estatus, el lugar social que usted ocupa, la clase social a la que usted pertenece. ¿A qué clase social considera usted que pertenece? Soy aristócrata. ¿Qué? Aristócrata. ¿Aristócrata? ¿Pero qué considera usted aristocracia? Mi familia es aristocrática. Descendemos de Adán. Bueno, en cierto modo todos. Y Noé. ¿Noé? Bueno, Noé, lo que se dice Noé, no, más bien descendemos del arca. Dicen que una pareja de metilenos descendió del arca. Ah, sí, qué bien. No, también no, porque se equivocaron y bajaron antes de que termine el diluvio. Lo que pasó es que eran muy impacientes y fueron y le dijeron a Noé, oiga Noé, acá hay acomodo. Ayer se bajó una pareja y nosotros ¿para cuándo? Bueno, le contestó Noé, fue una excepción. ¿Y por qué va a haber excepciones con ellos? Dijeron mis antepasados, y les dice Noé, era una pareja de pejerreyes. A nosotros no nos interesa, nos bajamos ahora y se acabó, dice mi antepasado. Miren que está hondo, dijo Noé. ¿Qué va a estar hondo? ¿Qué va a estar hondo? Si ese perro, ¿cómo hace pie? ¿Cuál perro? Ese. Ese no es un perro. ¿Cómo se llama? Pero ya mis abuelos se habían bajado y Noé los miró desaparecer bajo el agua mientras se pegaba al frente y decía, jirafa. Fue bastante triste el episodio, porque yo quedé huérfano de antepasados antes de haber nacido, como quien dice, la ceremonia que hizo Noé, dicen que fue emotiva, hizo formar la tripulación encubierta y empezó el discurso con estas palabras. Animales, ahí se armó. El elefante, que era muy susceptible, le pegó un trompazo, la hiena, que se reía a carcajadas, el cocodrilo lloraba, la paloma se tomó el olivo, la vaca dijo mu y la oveja bé. Seguramente ya intuía a los Menéndez. Bueno, muy interesante, pero es un poco lejano lo que usted cuenta. Cuando usted se refería a su familia, yo pensaba que era algo más cercano, sus padres o sus abuelos, o hasta sus bisabuelos, si quiere, pero... Bueno, mi abuelo o mi bisabuelo era marino, peleó en Trafalgar, bastante burro el pobre. Dicen que cuando Nelson dijo, Inglaterra espera que cada uno cumpla con su deber, se fue al camarote a copiar la tabla de 9 y hacer una composición sobre la vaca. Porque voluntad tenía, eso sí, no le podemos negar, voluntad tenía, tanto que hizo un carrerón en la marina inglesa, hasta que la muerte truncó su promisorio futuro a los 96 años, ya con el grado de grumete. Cuando se enteró que en el buque había una Santa Bárbara y fue a llevarle una vela. Su fe lo mató. Algunos consideran un precursor de la aviación naval, otros no. En cambio, mi abuelo era distinto. Mientras habla, se ha parado y se pasea. El defensor y el fiscal están algo absortos. El acusado se ha detenido frente al ventanal y mientras habla, el cielo que se veía por la ventana va cambiando de color, como si surgiera una neblina. También se oye una sirena del barco muy lejana y surge la silueta de la borda de un barco apenas insinuado. Por algún detalle y por algún movimiento, tiene que dar la sensación que Felipe está dentro del barco. En cambio, mi abuelo era distinto. Me parece estar viéndolo encubierta en su buque. Felipe el Sanguinario le decían, y era un famoso pescador de ballenas en los mares del sur. Felipe se ha puesto una gorra de marino o un suéter y se oye un nudo de dar y de viento. Luego su voz poderosa se oye llamando al contramaestre con energía minera. Contramaestre. Ordene, señor. ¿Cobró el foque? Sí, señor. ¿Cuánto era? 140 pesos, señor. Continúa el ruido del mar y después Felipe ordena.
¡Contramaestre! Ordene, señor. Hace la mayor. ¿Y la menor? Que se quede soltera nomás y avise a la gente que hay una ballena a proa. Comprendido, señor. Alcánceme el arpón. Felipe se pone en posición para lanzarlo contra la ballena, pero recapacita y dice enojado. Bestia, animal, analfabeto. ¿No ve que es una ballena chiquita? Llévese el arpón y tráigame una arpa chiquita, retardado. ¿No ve que con la música se les induce el carácter y mueren de diabetes? Atunes a proa, señor. Preparar la maniobra. Ya está todo, señor. ¿Están las latas de atún? Sí, señor. Tírelas al mar. El contramaestre empieza a tirarla, se oye el ruido de estas al caer el agua. Después de una pausa, Felipe les grita a los atunes al mismo tiempo que les muestra las latas. Recuerden que algunos de ustedes puede haberse comido a su propio padre. Es el gran sistema. Los más sensibles se mueren de tristeza. Gran barco este, gran barco. Es el mejor velero de 2 palos que he conocido. Así es, un velero de 2 palos. Uno se lo dio a papá y otro a mamá para heredar el barco. Prepare el espinel. Animal, esa carnada no. ¿Cuántas veces le he dicho que el pez grande se come el chico? ¿Para qué cree que lo traemos a mi nieto? Se oye un llanto en un chico que se corta bruscamente al oírse el chapoteo de un cuerpo al caer al agua. Después el ruido del viento y de las olas va desapareciendo. Se va esfumando la borda y el cielo va perdiendo su color grisáceo hasta convertirse en el cielo azul que había antes. Felipe, que se ha sacado la gorra, está hablando al jurado con el mismo tono de antes, completamente distinto al de su abuelo. Y yo me harté de esa vida. Todos los días me sacaban del estómago de tiburones, peces espadas, delfines. No era vida. Así que en el primer puerto deserté. ¿Desertó? Sí, deserté. Dijo que desertó. Señores del jurado, comprendo la preocupación de vuestras caras. Pero a pesar de haber surgido un nuevo delito en el historial del acusado, ruego a ustedes que no olviden la corta edad que tenía éste cuando sucedió el hecho. ¿Qué edad tenía en esa época? ¿Quién, yo? No, yo. Y no creo que usted tuviese más de 12. En cambio yo tenía 4. Una criatura. ¿Quién, yo? Usted era una criatura. No, 2. Una criatura que... ¿Cómo dijo? Que éramos 2. ¿Cómo 2? Sí, yo y mi hermana Felisa. Ah, usted tenía una hermanita. No. ¿Y qué fue lo que dijo? Que éramos 2. Yo y mi hermana Felisa, que nunca nació. Fue un error de imprenta, como quien dice. Resulta que cuando me anotaron en el registro civil, el empleado se equivocó y me pusieron Felisa. Cuando al día siguiente fue mi padre a protestar, me anotaron como Felipe, pero se olvidaron de tachar a Felisa. Bueno, como no era cuestión de hacer papelones y además estaba aquello del salario familiar, la familia decidió seguir la comedia. Los años pasaban y Felisa y yo crecíamos muy sanos, gracias a Dios. Por ejemplo, caían visitas y alguna señora decía: «¿Pero cómo está de grande Felipe?». Mamá siempre contestaba: «¿Ha visto? Está enorme». Y Felisa insistía a la señora. «Ahora viene», decía mamá. «Anda Felipe, ¿querés llamar a tu hermana?». Entonces yo subía a mi cuarto, me ponía un vestido de mujer, una peluca y bajaba a saludar. Con el colegio era bastante complicado. A la mañana iba al Sarmiento y a la tarde al liceo número 1. Bueno, así siguieron las cosas muchos años, hasta que un día mi familia, cansada, decidió eliminar a Felisa. Se discutió mucho la enfermedad. Algunos sugirieron una pulmonía doble, pero a los demás le pareció excesiva. Se pensó en una pulmonía simple, pero a mis tías le pareció un poco. Al final, se estuvieron por decidir por una viruela boba,
pero a mi mamá le pareció que también era... Mientras habla, se ha vuelto a parar y camina un poco hasta detenerse frente al ventanal. La parte de este que da detrás del juez va perdiendo su color y cielo y se transforma en una pared con un pizarrón y un retrato de Sarmiento. El juez, con la peluca, que hasta ese momento no ha hablado una palabra, gira sobre un banquito y ahí nos da cuenta que había estado siempre de espaldas, con una máscara en la nuca y la toga disimulando los brazos. El defensor y el fiscal, como por casualidad, ha quedado parados uno a cada lado a los costados del juez y al apoyar los codos sobre el escritorio dan la impresión de una mesa examinadora, pues ha aparecido también un bolillero. El profesor del centro, cuya parte detrás es el juez, preside la mesa. Este cambio de ambiente tiene que hacerse casi simultáneo, sin apagones ni nada que indique una división, de manera que el personaje pueda seguir su papel sin interrumpir su ritmo. El profesor dice: Nombre. ¿Quién, yo? No, yo. Profesor Pestalozzi. ¿Qué bolilla? Felipe saca 2 bolillas. ¿Sacó? La 6 y la 9. Hábleme de la 9. La 9. Sí, la 9. Saqué la 6 también. Ya lo sé, pero quiero que me hable de la bolilla 9. ¿La 9? Sí, la 9. Bien, la bolilla 9 es una esfera pequeña de madera cuyo diámetro no pasa de 2 centímetros. Es de color claro y tiene escrito en su superficie un número 9. Si le damos vuelta, ese 9 podría pasar por 6. Y en la bolilla 6, el primer tema son los caldeos. Los caldeos era un pueblo que habitaba en la región comprendida entre los ríos Tigris y Éufrates, a diferencia de los asirios. Pero si un observador atento lo observa bien, notará que debajo de la 9 hay un punto, precisamente para acreditar su condición de tal. Esta bolilla, al igual que sus compañeras, se utiliza para los exámenes. Hay muchas con distintos números. Está la bolilla 4, la bolilla 11, la bolilla 14, la bolilla 6, cuyo primer tema son los caldeos. Los caldeos eran un pueblo que habitaba la región comprendida entre el río Tigris y Éufrates, a diferencia de los asirios. Bien, bien, hábleme de caldeos. Los caldeos eran un pueblo que habitaban la región comprendida entre los ríos Tigris y Éufrates, a diferencia de los asirios. A diferencia de los asirios, no sé más. Pasemos a otro tema. Hábleme del delfín de Francia. Del delfín. Del delfín, ¿sabe a quién me refiero, no? Al hijo de María Antonieta y Luis XVI. Ah, ese. Bueno, estando María Antonieta en los aposentos reales con Luis XVI la noche de su boda, este se le acercó y le dijo insinuante: este es el principio del fin. Pero como ella no se inmutó porque era muy tranquila, aunque dicen que después perdió la cabeza, pero vaya uno a saber si esto es cierto. Y entonces pasaron muchas cosas y después vino Napoleón, que nació en Córcega, y por eso en carnaval miraba el corso en un espejo. Algunos historiadores lo comparaban con Julio César, ese emperador romano que vivió muy inteligentemente, pero fue muerto por Bruto, y otros con Atila, el que inventó el número 1.111.111, el día que vio desfilar a sus soldados y dijo Eureka, aunque ese creo que era Arquímedes, que también dijo todo cuerpo sumergido en líquido sale todo mojado. Pero no nos vayamos del tema, volvamos a Napoleón. Napoleón conquistó toda Europa y a María Waleska, pero menos. Durante toda su vida estuvo ocupado aunque en el que estaba ocupado era Bell, cuando inventó el teléfono. Usted está abusando de mi paciencia. Se me fue la mano con Cervantes en Lepanto. Pero este último lo dice después que el defensor y el fiscal se tiran de la mesa. Luego
Mientras en el ventanal del fondo desaparecen el pizarrón y el cuadro de Sarmiento, el profesor da la vuelta de su banquito, volviendo a ser el juez.